Debe permanecer a bordo. Permita el libre cierre de puertas. La niña caníbal de Tacubaya. De acuerdo con una nota publicada el 7 de septiembre de 1972 en el periódico Capital, Rosarito Sánchez Sierra, que en aquel año contaba con apenas 8 años de edad, viajaba en la línea 1 del sistema de transporte colectivo con dirección a la colonia Jardín Balbuena, donde su progenitora prestaba servicios como ayudante de cocina. Sin embargo, madre e hija no pudieron acudir juntas a su destino, ya que Rosarito se habría extraviado al separarse de su madre durante los tumultos registrados cotidianamente en la estación del metro Tacubaya, tal como consta en el acta número 07-20790 del Ministerio Público. Desde aquel día, la señora Rosario Sierra Martínez, madre de la pequeña, habría sufrido grandes pesares por el extravío de su pequeña hija. Familiares y amigos cercanos se dieron a la búsqueda de la niña en apoyo a las autoridades del Departamento del Distrito Federal, pero nunca imaginaron lo que estaba sucediendo. En la misma edición del 72 del diario antes citado, recogería una detallada crónica a 2 páginas narrada por el uniformado que daría caza y captura a la peculiar infante. Descubrir que había dentro de los casos reportados de cuerpos mutilados fue lo más difícil. Nunca nos imaginamos que se trataba de una niñita. Al principio, todos pensamos que se trataba de perros, por el tipo de heridas presentadas por las 3 víctimas que se sumaron en total durante 2 semanas de terror. Si no nos hubieran referido 3 testigos que una niña pequeña había matado al indigente para después comer parte de sus sesos y su pierna, nunca habríamos creído tal historia. En una reconstrucción de los hechos que un perito anónimo escribía para una edición posterior, se aseguraba que de las 3 víctimas que se achacaban a Rosarito, solo 2 habían sido asesinadas, siendo estas las 2 últimas. Aquí recogemos parte de esta declaración. La víctima reportada por la policía judicial presentaba mutilación y desprendimiento total del tobillo izquierdo. De acuerdo con la declaración de la niña Rosario Sánchez Sierra, que con toda tranquilidad narró a los uniformados, ella se quedó atrapada en el interior del metro después de permanecer varias horas escondida al interior de uno de los túneles, donde huyó tratando de evitar a la gente, a quienes creía culpables de que su madre la extraviara. Siendo bastante noche, encontró en el mismo túnel a un vagabundo quien había destapado una de las alcantarillas y se infiltró en las instalaciones del metro para pasar la noche, pero quien al calcular erróneamente la altura se fracturó gravemente el tobillo izquierdo. La víctima murió a consecuencia de sus heridas y de la falta de atención médica, y al mirar que las ratas mordisqueaban la carne fresca, la niña extrajo el pie del vagabundo, que ya estaba escasamente unido al cuerpo debido a la fractura y a la intervención de los roedores. Asimismo, en la revista Ciudad Moderna, el entonces director del Instituto Universitario de Psiquiatría, el doctor Miguel Ángel Uribe, explicaría que Rosarito presentaba cierto grado de demencia agresiva, la cual se manifestó como consecuencia del trauma emocional que presentó al saberse abandonada entre la multitud. Rosarito se capturó la mañana del 22 de septiembre en las inmediaciones de la estación Tacubaya del metro. La policía judicial la capturó después de que testigos afirmaran haberla visto golpeando repetidamente con una piedra la espinilla de un indigente muerto por traumatismo cráneoencefálico con el fin aparente de querer separar la extremidad del cuerpo. Debido a las condiciones particulares del caso, Rosarito no pisó la cárcel. Sin embargo, pasó su vida recluida en el Instituto Mexicano de Investigación Psiquiátrica, en donde jamás presentó conductas violentas, a pesar de que se sospechó de ella por la extraña muerte de una enfermera, asesinato que jamás pudo ser esclarecido. Rosarito fue continuamente visitada por su madre, hasta la muerte de la misma en 1997. Rosarito vivió muchos años más y murió tranquilamente en su cama en el hospital en el 2010. El caso fue totalmente olvidado por la ciudad y por ello no generó ningún impacto mediático. Esta historia me la contó un taxista ya por el año 2018. Fue una historia muy corta pero espeluznante al mismo tiempo, tanto que en cuanto llegué a mi casa la escribí y aquí se las comparto. No era muy noche, si acaso las 8 u 8:30 de la noche. Era una noche lluviosa y por lo tanto decidí tomar un taxi sobre Avenida Insurgentes. Como estaba bastante mojado, me empecé a secar en el taxi y al mismo tiempo le hice la plática al taxista.
¿Y qué es lo más raro que le ha pasado en el taxi, señor? Pues ya sabe, siempre hay historias en esta chamba. Desde el clásico borracho hasta las parejitas, que si uno no los detiene, hacen de todo en el asiento. Pero fíjese, la verdad, lo más raro que me ha pasado es que se subió, ¿cómo decirlo? Pues así como una muertita, la verdad, así como lo oye. ¿En serio? ¿Una muertita? A ver, cuénteme, ¿cómo estuvo eso? Pues esta es la razón por la cual desde hace 16 años no he vuelto a manejar de noche, joven. Cuando manejaba el taxi, subí unos borrachos, esos que iban para el Ajusco, ya sabe. Se bajaron a un 7 a comprar las chelas, pero como no los dejé tomar en el taxi, me pagaron y se fueron. Pero ya que la luna estaba muy bonita, decidí seguir subiendo sin pasaje. Es que no tiene idea de lo hermoso que se ve todo por allá cuando hay luna y el cielo está despejado. Pero como no había alumbrado, lo único que iluminaba la carretera era la luna y los faros de mi coche. Mientras más iba subiendo, el camino se iba acotando. Así que hay que andar con cuidado, hay que estar buzo, pues uno se puede caer al barranco si no se fija. He de haber manejado, ¿qué será? Una media hora más o menos, cuando vi que una mujer de cabello muy largo iba caminando. Le eché las luces a ver si caía el servicio, pero no me respondió. Cuando la pasé, miré por el retrovisor y de repente ya no estaba en el camino. Lo primero que pensé fue que se había caído y, ahora que lo veo, de iluso puse la reversa y me regresé a buscarla. Empecé a gritar: ¡Señorita! ¡Señorita! ¿Está bien? Pero no hubo respuesta. Decidí bajar de nuevo por la carretera. Así que me di un retorno donde pude. Al dar la vuelta, la vi de nuevo en el camino. Pasé a su lado, pero no me va a creer. Sentí un frío horrible de esos que helan la sangre. Empecé a acelerar sin detenerme y cuando vi, haga de cuenta que estaba sentada ahí donde va usted. En ese momento me dio tanto miedo que me pasé al otro lado del asiento. Sí, joven. Es más, si sube un día, va a ver que hay una curva que está llena de cruces. Son de mis compañeros taxistas que bajan a toda velocidad. Dicen que es porque la gente se queda dormida, pero le juro que cuando uno ve su cara, lo atrapa de una manera... Es que no tiene ojos. No hay nada ahí, joven. Yo pisé el acelerador hacia la curva porque no podía hacer otra cosa. Mi madre tenía poco de haber muerto en ese tiempo. Ella me salvó. Yo la sentí. Pude reaccionar y controlar el carro antes de caer al barranco. Cuando miré para atrás, la mujer iba caminando de espaldas, subiendo de nuevo por la carretera. Qué buena historia, señor. Yo he escuchado historias de fantasmas de varios taxistas, pero sin duda, esta sí que da miedo. Pobre de los taxistas que han tenido la mala fortuna de encontrarse con esa mujer. Ya me imagino todas las historias que un taxista ha de tener que pasar cuando maneja de noche. A partir de ahí, continuamos el camino en silencio. Por favor, déjeme en la siguiente esquina. Claro que sí, joven. Cuídese mucho y póngase buzo, porque el próximo espantado puede ser usted. Esta historia es una leyenda que se escuchó mucho por ahí de los años 70 y fue sacada de una historieta llamada Tradiciones y Leyendas Mexicanas. ¿Qué maldición había caído sobre la casa del número 27 de la calle Hoy Regina? ¿Qué secretos del más allá guardaban sus añosos muros? Esta leyenda, extraída de entre el pueblo del siglo XVII, nos habla de un caso de apariciones sobrenaturales que en nuestros días aún puede ocurrir. Estamos en 1642, en la capital de la Nueva España, cuando hace su entrada triunfal el nuevo virrey don García Sarmiento de Sotomayor. Llegó a la capital el 23 de noviembre de ese año, pero no llegaba solo. Entre los personajes que traía en la comitiva estaba don Ambrosio Torres de Medina y Linares,
su esposa doña Lorenza y sus 3 hijas. La familia quedó instalada en la casa de la calle de Regina. Ellos tenían la impresión de que estas nuevas tierras iban a ser muy felices, pero lo que no sabían era que dentro de aquella casa había un extraño maleficio. La primera noche que pasaron en la casona, la dama escuchó sollozos lastimeros. Además de esos gemidos, se escuchaban en la planta baja ruidos y sonidos inexplicables. Alarmada, doña Lorenza decide despertar a su esposo y le platica lo sucedido, pero este pensó que serían las sirvientas que extrañaban España, por lo que no puso atención y se volvió a dormir. Durante 2 años la familia de don Ambrosio y la servidumbre soportaron aquellas manifestaciones de ultratumba. Era precisamente la tarde del 26 de noviembre de 1644. Doña Lorenza daba a sus hijos una bebida caliente, cuando, como si alguien la llamara, volteó a ver hacia la puerta, hallándose ante una aparición horrible. La aterrada mujer permaneció sin decir palabra a sus hijas por temor a que se espantaran. Acto seguido, inclinó la cabeza para orar, pidiéndole al cielo que sus hijas no vieran aquello. Cuando volvió a mirar hacia la puerta, el espectro de la mujer de gris había desaparecido. En esos momentos entró una de las muchachas y le informó a su patrona que había visto lo mismo. Había visto a un ser de ultratumba, pero no hablaron mucho del tema porque las niñas podían escucharlas. Los sonidos y lamentos cada día eran más, por lo que don Ambrosio tomó la decisión de mandar a su esposa a una salida con otras familias a Coyoacán, para que así se distrajeran por unos días. Don Ambrosio se quedó solo por trabajo. Esa misma noche decidió poner algunos asuntos al corriente. Se había quedado solo con la servidumbre y con su amado perro. Era cerca de la medianoche cuando el pequeño can comenzó a gruñir como si alguien se le acercara. Ante la extrañeza de su amo, el animalito buscó refugio, aullando y espantado. Como si alguien lo llamara, don Ambrosio miró a la puerta, hallándose ante una aparición horrible. Se trataba de una macabra aparición de una monja con su hábito desgarrado, con su rostro y manos descarnadas, unos cuencos en lugar de ojos que parecían mirarlos con dolor. Don Ambrosio se puso de pie con un medio terrible y titubeando le habló a la aparición para saber qué era lo que le hacía vagar por este mundo, pero la monja dejó escapar un hondo suspiro y se alejó gimiendo. Con ánimo dispuesto, don Ambrosio siguió a la aparición, que tomó el rumbo del jardín al interior de la casa. La religiosa gimió de nuevo debajo de un árbol de fresno, y allí, como tragada por la tierra, desapareció, dejando un olor a tumba, a misterio, a cosa del más allá. Días después regresaron su esposa y sus hijos. Don Ambrosio no dijo nada a su mujer sobre la aparición de la monja, pero ella no podía olvidar el escabroso tema y entonces le preguntó si había encontrado alguna solución. Él le dijo que había hablado con el maestro Toledo, el doctor Tarribá, y solo esperarían la llegada de Fray Molina, ya que ellos eran especialistas en asuntos sobrenaturales. El 7 de marzo llegan por fin los exorcizadores a la fatídica casa de Regina 27, quienes solicitaron al marido que se fueran a descansar a sus aposentos mientras ellos hacían sus trabajos, a lo que les dijo que ya se había acostumbrado a ver espectros desde que estaba en España, así que no había problema. Hicieron varios trabajos espirituales en donde se llegaron a manifestar nuevamente los gemidos y chillidos por parte de la mujer. 3 noches más después volvieron los exorcizadores a la casa de Regina, esta vez para hablar con la monja. Don Ambrosio ya los esperaba para relatarles la visión que tuvo el día que se quedó solo en su casa. Mientras esto ocurría, de pronto, formándose del aire y de sombras, apareció el espectro horrible de la monja. Acto seguido, el fraile se acercó a ella para conjurarla para que le platicara su historia. La respuesta del espectro fue pedir ayuda para lograr su eterno descanso. Entonces, prosiguió a tomar asiento entre los vivos y gimiendo se preparó a contar su historia. Erlinda Bauzas y Mellado fue mi nombre. Fui rica y bella en el mundo de los vivos. 1000 galanes me querían como esposa, pero yo no sentía amor por ninguno y jugaba con sus sentimientos. Al enterarse mis padres de mi conducta libertina, decidieron encerrarme en un convento, situación a la que me negué rotundamente, ya que ese lugar no era para mí. Pero a pesar de mis súplicas y lágrimas, me enclaustraron en Santa María de las Mercedes.
Durante muchos días estuve encerrada en mi celda, negándome a comer, a dormir y a rezar. Fueron en vano las reprimendas y consejos de la superiora, pero no estaba solo en ese lugar, pues había muchas novicias como yo, ya que no podíamos olvidar las pasiones y pecados mundanos. Durante ciertas noches, nuestros galanes lanzaban escalas que nosotros atábamos a los árboles. Por ellas subían y entonces nos entregábamos a la pasión, al amor, al desenfreno. En la misma casa del Señor, y como era de esperarse, con tanto deseo contenido, tanta soledad y disciplina debilitaron mi resistencia y cedí. El tiempo siguió su curso, la naturaleza su obra, y yo trataba de ocultar mi gran pecado bajo los gruesos hábitos. Pero al fin, el plazo natural del nacimiento me revolaba de dolor en el huerto. Cuando las beatas se dieron cuenta que estaba embarazada, salieron corriendo, como si las persiguiera el diablo al ver el estado en el que me encontraba. Fue lo último que vi. Nunca supe si mi hijo nació vivo o lo mataron ellas. Cuando volví, solo miré cómo lo sepultaban. Días después, morí de intensas fiebres, sin que nadie se condoliera de mí. Al terminar su triste historia, la monja fantasmal se puso de pie y, señalando al fresno, dijo que su hijo se encontraba enterrado bajo de este, ya que antes esos terrenos eran propiedad del convento. El espectro le pide que encuentren al pequeño cadáver y le den cristiana sepultura. En cuanto a ella, les pidió encarecidamente que rezaran por su alma pecadora para que obtuviera el sufragio eterno. Si los caballeros cumplían lo pactado, ella prometió jamás volver a perturbar la vida de los moradores de la casa. Acto seguido, la monja desapareció bajo el añoso fresno. El 13 de mayo de 1648, el virrey, conde de Salvatierra, fue removido con el mismo cargo en el Perú. Con él se fue el fiel servidor, don Ambrosio Torres de Medina y Linares, junto con su familia. Respecto a los fantasmas de la casa 27 de Regina, deben de haber desaparecido, pues la promesa pactada con el espectro fue cumplida. Como te mencioné, en la calle Regina se establecieron varios negocios, pero principalmente el de la reparación de máquinas de coser, ya que entre los años 70 y 90 la actividad de costura tenía un auge importante, por lo que esos lugares llegaron a ser muy exitosos y bastante rentables. Debido al avance de las nuevas tecnologías, muchos de estos negocios con el paso del tiempo fueron cambiando de giro o desapareciendo. El señor Rigoberto, o Don Beto, como algunos le conocían, nos cuenta una historia. Don Roberto llevaba más de 35 años dedicándose a su taller de máquinas de coser. Era un buen trabajador, amaba su oficio. Empezó desde muy niño a trabajarlo, pues era un oficio que le heredó su señor padre. Don Beto, debido a su trayectoria, tenía por supuesto varios clientes. Entre ellos destacaba la señora Ofelia, quien había sido su clienta por más de 20 años. Doña Ofelia era una costurera que vivía cerca del centro histórico y siempre que iba al taller era acompañada de su esposo. Era una pareja bastante simpática y amable. En ellos se veía un amor que con los años parecía ser más fuerte. Tenían aproximadamente entre 65 y 70 años. A pesar de la edad, doña Ofelia siempre se le vio con las ganas de seguir trabajando. De hecho, su esposo la motivaba bastante a continuar con la costura, pues él la apoyaba a vender varias prendas en algunos locales y calles del centro histórico, generando ganancias para sobrevivir en tiempos difíciles. Corría septiembre de 1985. En ese año, doña Ofelia y su esposo habían visitado a don Beto por más de 5 ocasiones para reparar parte de su máquina de la marca Singer. Una muy buena máquina, pero ya algo vieja, decía don Beto, quien al mismo tiempo les decía que ya era hora de cambiarla, pues la que le estaban llevando ya había dado lo que tenía que dar. ¿Cómo cree don Beto? ¿Cómo quiere que la cambiemos? Si así como van las cosas, la economía no es la mejor y por eso la traemos con usted, porque nos da precio y nos ayuda mucho, decía el esposo de doña Ofelia. Está bien, haré lo que pueda. Déjenme y regresen en una semana, contestó don Beto. Y así fue. Pasaron los días. En el taller se le dio la reparación a esa vieja máquina Singer y todo había quedado de maravilla. Noche de miércoles, don Beto, cansado, se retira a dormir. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad.
Jueves por la mañana. Un movimiento brusco lo despierta. Su hija le dice que está temblando. Se levanta asustado y sale de casa acompañado por algunos vecinos de la colonia obrera. El siniestro es impactante, el susto aún más. Muchas casas caídas y muchos desaparecidos. Don Beto y su pequeña familia salen afortunadamente ilesos. En ese momento en la ciudad era caos, destrucción y lamentablemente pérdidas humanas. Don Beto se sienta un rato y se dispone a cambiarse para ir a ver a su taller. Es acompañado por su hija. Ya son las 4 de la tarde. Ante el cierre de varias calles, llegan algo tarde, pues tuvieron que caminar y buscar rutas alternas. Cuando llegan al taller, los daños eran menores, algunas cosas tiradas y material de trabajo hecho un desorden. El taller en sí no era muy grande. Don Beto y su hija agradecieron que no hubiera pasado a más. Había pasado si acaso una hora, cuando el esposo de doña Ofelia se apareció. Saludándolo de manera muy propia, se preguntaron que cómo estaban. Platicaron del terrible siniestro. Don Beto evidentemente preguntó por la señora Ofelia, a lo que el esposo contestó que se quedó en casa ayudando en lo que podía con sus vecinos, ya que también salieron muy afectados. La intención del esposo era la de preguntar acerca de la máquina, a lo que don Beto contesta que ya estaba, pero que no era un buen momento para sacarla, ya que estaban ordenando. El esposo dijo: No se preocupe, no vengo por ella ahorita, solo vengo a liquidarle el servicio. Ya ve que me cayó dinero extra y hoy en día vamos a necesitar chamba, y antes de que me lo acabe, prefiero liquidarle. Ya después vengo con mi esposa a recogerlo. A lo que don Beto aceptó, le dio la nota de pago y platicaron unos minutos más para después despedirse y desearse suerte. Por evidentes razones, don Beto cerró varios días. A pesar de que no estaban en servicio, don Beto abría algunas horas por la tarde para entregar máquinas a sus clientes, atender lo poco que se podía y generar aunque sea un ingreso extra, pues la situación ahora era aún más difícil. En especial, esperaba a la señora Ofelia, pues entendía que ella también tenía que trabajar. Y fue así como una tarde se presentó. Ella venía acompañada de su hijo mayor. Doña Ofelia se veía diferente, triste y agotada. Apoyado por el brazo de su hijo, saludaron a don Beto, quien de manera tranquila le preguntó por su esposo, a lo que ella respondió que lamentablemente ya no estaba con ellos, pues con la tragedia del terremoto, él estaba muy temprano trabajando, tratando de vender algunas prendas en la colonia Roma y lamentablemente murió en uno de los edificios colapsados. Incrédulo, don Beto le dijo: Eso es bastante extraño, doña Ofelia. Disculpe mi atrevimiento y no me lo tome a mal, pero pues su esposo estuvo aquí ese día por la tarde y platiqué con él. Incluso me dejó pagada la reparación de la máquina. Doña Ofelia y su hijo no creían lo que estaban escuchando, pues eso era imposible. El cuerpo de su esposo fue encontrado esa misma tarde e incluso ella estaba ahí presente con la intención de liquidar la reparación. Un escalofrío tremendo le pasó por el cuerpo a don Beto. Todo por un momento fue confuso. Don Beto no le aceptó el dinero a doña Ofelia, pues él aseguraba que ya estaba pagado. Le entregó todo e incluso le mostró el voucher de recibo de pago. Con el paso del tiempo, doña Ofelia iba a visitar a don Beto y a darle gracias por haber aceptado el pago, pues pensaba que a pesar de que su esposo ya no estaba en vida, él no se quiso ir con ningún pendiente. Esta leyenda es la más sonada en la calle de Regina, y entre muchas versiones que se cuentan, el libro Leyendas Mexicanas para Contar y para Cuenteros de Conaculta nos dice: Ocurrió en 1946. La señora Juana Ortiz, viuda de Tomás Fernández, en compañía de su hija, Teresa, trapeaban el piso de la vivienda 5 que quedó desocupada. Mientras realizaban dicha tarea, observaron un par de zapatos brillantes, como de charol, resplandeciendo entre la oscura habitación. Ambas alzaron la mirada y visualizaron a un hombre con un traje de novio, camisa blanca, pantalón y saco negro, una flor de la solapa y el rostro blanco como la cera, con una enorme tristeza reflejada en los ojos. Juana Ortiz era la portera de las viviendas 39 y 43 de la calle Regina en el centro histórico.
Los últimos inquilinos abandonaron el recinto porque, según ellos, por las noches los muebles se movían de manera autónoma por el departamento y, a la mañana siguiente, regresaban a sus sitios originales. Además, suspiros y lamentos se escuchaban desde los rincones de las habitaciones, pero ¿cuál era el origen de los fenómenos que obligaron a dejar el lugar? Desde 1940, allí vivió Lucila Morales, con sus padres y su hermano menor. Años más tarde, Lucila conoció a Pedro Almaraz, tornero de oficio. Los cánones de la época demandaba a las mujeres estar en diligencias conyugales a temprana edad, y a los 19 años, Lucila no se hizo del rogar cuando Pedro le propuso matrimonio. Ella aceptó y la fecha del casamiento quedó fijada para el sábado 16 de febrero de 1946. Para Lucila, casarse significaba cumplir sus sueños de buena esposa, ama de casa y madre. Pedro, por su parte, mostraba estar a la altura de las circunstancias, maduro y listo para tomar las riendas del hogar. El vestido de novia blanco, representando su irrebatible pureza, poseía holanes de encajes y 3 velos que resaltaban la piel mulata, el rostro risueño, los cabellos y el precioso talle juvenil de Lucila. «Qué bonita se ve mi hija vestida de novia», decía doña Concha, progenitora de la futura esposa. El viernes 15 de febrero, los prometidos celebraron sus respectivas fiestas de solteros. Las amigas más cercanas de Lucila le explicaron la manera de hacer pañales y cambiarlos y otras diligencias de igual importancia. Los amigos de Pedro se lo llevaron a una cantina en la colonia Doctores, donde le explicaron todo lo que un hombre debe conocer para ser un hombre entre las sábanas. Los amigos de Pedro se lo llevaron a una cantina en la colonia Doctores, donde convivieron, lo aconsejaron y bebieron bastante. Llegó el día esperado y todos los vecinos vieron salir a Lucila de su casa, tan preciosa, tan joven y tan en edad para la encomienda que ya traía encima. Se dirigió a la iglesia y los invitados seguían emocionados y ansiosos por iniciar la merecida parranda. Su casa y los patios de la vecindad fueron decorados con mucho esmero. Sobre el arco que desembocaba en el patio principal se dispuso de un enorme corazón rojo y al centro 2 novios de papel blanco. Las escaleras y balcones fueron vestidos de cadenas de papel china de colores muy mexicanos. La misa era en la tarde y 15 minutos antes de la hora, Lucila ya esperaba a Pedro en el altar. Dieron las campanadas de las 13 horas y el susodicho no aparecía. La novia miraba nerviosa a la concurrencia. El eco de las campanadas no la reconfortaban en lo más mínimo. Lucila regresó a su casa bañada en lágrimas. ¿Qué le habrá pasado?, se preguntaba. Corroída por la pena y el amor, ahora convertido en coraje, en odio, en rabia, dispuesta a hacer lo impensable en caso de que Pedro le hubiera jugado chueco en esta fecha. ¿Qué le habrá pasado?, repetía. Los comentarios de «la dejaron vestida y alborotada, pobre muchacha, ya valió gorro la fiesta». El mentado Pedro salió igual que todos los demás, tan decente que se veía. Esos comentarios no se hicieron esperar entre los familiares y amigos de los novios, o supuestos novios. Al llegar a su morada, el hermano de Lucila le dijo que el canalla estaba en la vivienda. Ella, fuera de sí y ciega de ira, cerró la puerta, se encaminó a la cocina, tomó un cuchillo, regresó al dormitorio donde reposaba Pedro y le enterró el arma blanca 1, 2, 3, 4 veces. Pedro despertó como de una mala pesadilla, se palpó los orificios recién creados, vio sangre escurrir de sus manos y abdomen. Lo único que alcanzó a proferir a fin de excusarse de su terrible ausencia fue: «En la despedida de soltero me emborraché». Al escuchar, Lucila retomó el cuchillo con su filo mortal y se lo clavó a sí misma, desgarrándose el corazón y la vida. Pasaron los meses, la casa fue abandonada por los familiares. Los vecinos aseguraban ver a través de los cristales de la vivienda a una mujer vestida de novia recorrer los pasillos, sin rumbo fijo, como perdida o en espera de algo o alguien. Ya pasados los años, la hija de la portera, Teresa, bajó las escaleras de la vecindad y sintió unas enormes ganas de orinar. Decidió utilizar el sanitario del departamento abandonado. Frente a ella se presentó una novia, con un vestido de mangas bombachas, holanes con encajes y 3 velos cubriéndole el rostro. Teresa quedó estupefacta sin poder pegar grito al ver que la novia se volvió y desapareció en el pasillo. Una vecina,
Al ver la puerta abierta, entró a la vivienda y vio a Teresa petrificada, quien del susto ya no supo si lo que tenía que hacer lo hizo en el retrete o no. El tiempo ha pasado, pero Lucila y Pedro siguen siendo parte de los silencios de la piel de la casa marcada con el número 39 de la calle Regina en el centro histórico de la Ciudad de México. Las extrañas mujeres del metro Apatlaco. De regreso a mi casa, aproximadamente a las 10 de la noche, abordé el metro de la línea 8. Saqué un libro de la conquista de México escrito por Prescott. Me metí en la lectura que no me daba cuenta de cuándo paraba el tren ni de quién subía y quién bajaba. Al llegar a la estación Apatlaco, se subieron 3 mujeres, de las cuales una llevaba a un niño como de 3 años en brazos. Me di cuenta de esto porque al entrar al vagón iban riendo muy fuerte. 2 de ellas se sentaron en el asiento doble a mi izquierda y a la que llevaba al niño se sentó enfrente. Todas ellas eran muy bonitas, de piel blanca, ojos verdes. De repente, la que se veía más joven me sonríe y me comenta: Oye, ¿está bueno ese libro? Le contesté: sí, muy bueno. Es de William Prescott, ¿verdad? Sí, contestó un tanto sorprendido. Sí, es bueno, pero ¿sabes cuál es mejor? El de San Ciprián. Deberías de leerlo. Si quieres vamos a mi casa y ahí te lo presto. ¿Verdad, mamá, que lo invitamos? Esta asintió moviendo la cabeza sin decir ninguna palabra. Llegamos a la estación Escuadrón 201, subieron 3 muchachos y una chica. Se me quedaban viendo y luego veían a las mujeres y cuchicheaban entre ellos. Yo seguía hablando con ellas, que con mucha insistencia querían que fuera con ellas a su casa. Me negaba poniendo de excusa que no podía, ya que tenía que ir a trabajar. Cuando llegamos a la estación Iztapalapa, se levantaron y ya que iban a salir del vagón, una de ellas me dijo: pero nos vamos a encontrar otra vez. Se bajaron y al cerrar las puertas y comenzar a avanzar el tren, los muchachos que habían subido en Escuadrón 201 se sentaron junto a mí y me preguntaron por qué les había hablado a esas mujeres. Extrañado les pregunté el porqué de esa pregunta. La chica me dijo que si realmente no me fijé en que estaban realmente horribles y que el perro que llevaban realmente estaba muy horrible. No creí lo que me decían porque yo nunca las vi feas, al contrario, estaban muy bonitas. Una señora que estaba en el otro extremo del vagón se acercó y nos dijo a todos: a este joven se lo querían llevar las brujas. Y viéndome me dijo: te salvaste. Esas son brujas que vienen a buscar incautos y se los llevan al Cerro de la Estrella. Y ahí se los friegan, mijo. ¿A poco no has sabido de los que han encontrado por la cueva del diablo? Pues esas son las que se los llevan. En la siguiente estación, esta señora se bajó. Los chavos y yo nos quedamos viendo en silencio. Tenía mucho que no pensaba en esto. Bueno, digamos que muchos eran unos meses, pero anoche, a punto de dormir, un recuerdo me vino a la mente. Es imposible que haya olvidado una situación tan extraña en este tiempo, y ahora que no para de dar vueltas en mi cabeza, me siento paralizado. Era octubre, no recuerdo exactamente qué día, pero mi compañero César hizo una fiesta. Apenas lo estaba conociendo y me invitó, lo cual se me hizo muy buena onda de su parte. La fiesta fue muy lejos, en la colonia Moctezuma. La verdad, por la distancia no creía ir. Yo vivo casi hasta el otro extremo, pero mis papás me dejaron ir sin problemas. Para no hacer el cuento más largo, terminé yendo con un amigo. Como no conocíamos a nadie de la fiesta, nos fuimos. La seguimos en Reforma, caminamos de Reforma hasta Madero. Una locura. Y sinceramente, yo estaba un poco exaltado por el alcohol. Resulta que dieron las 11:30 de la noche, cuando nos acordamos que el metro cierra a las 12. No quiero alargar mucho esto, así que les digo rápido. Tuvimos que transbordar a muchas estaciones, porque el metro línea azul, que nos dejaba en la línea 12 directo, se había descompuesto. Así que después de esa travesía tan loca, y con alcohol encima, logramos llegar a la línea 12. Próxima estación: Parque de los Venados. Mi amigo se bajó en Parque de los Venados. Yo seguí con mi camino. El metro estaba completamente vacío. Eso se me hacía increíble. Literalmente,
Todo el metro estaba vacío. Escuchaba el típico audio grabado de una mujer, diciendo que era el último vagón y que bajaran. Y no sé qué tanto. Próxima estación. Zapata. En Zapata no había ni una persona, más que dirección Tláhuac. Yo llevaba mis audífonos, así que no sentí en qué estación se subió una mujer. Tambaleaba su cabeza recargada en el tubo de un lado de la puerta. Hacía sonar sus tacones en el suelo. Jugaba con sus manos. Voy a proceder a dar una descripción de lo más exacta posible de ella. Para empezar, se veía muy joven. Su tez era clara, pero con un color vivo. El cabello cortado hasta el cuello y pintado con un color verde fosforescente. Sus labios y uñas pintados del mismo color que el cabello, con un vestido muy corto y pegado color morado. Tacones altos del mismo color. Sus ojos eran verdes y rasgados. Era demasiado llamativa. Parecía estar en un mal estado, ebria, drogada o algo por el estilo. De reojo, la miré un par de veces. Próxima estación. Hospital 20 de noviembre. Esto pasó en el trayecto del túnel, y estando casi a punto de llegar a la siguiente estación, alzó la cabeza y me miró fijamente. En silencio, parecía que trataba de llamar mi atención, esperando a que volteara a verla. Noté esto. Llegamos a la estación y me quité los audífonos. Levanté la mirada lentamente, intimidado por la chica, hasta que le retuve la mirada. Oye, ¿me podrías ayudar con algo? Yo estaba muy confundido, así que solo le hice un gesto, dándole a entender que me dijera qué quería. Estoy un poco mal y no puedo abrir para irme a mi casa. Cuando lleguemos, ¿podrías ayudarme a bajar? Sinceramente no entendía lo que estaba diciendo. Creí que solo estaba confundido por estar ebrio, o tal vez me había quedado dormido. Era una sensación de pensar que lo que estabas viviendo no es real. Dejamos la estación y entramos en el túnel de nuevo. Faltaba solo una estación más para llegar a la terminal. ¿No me vas a contestar? Porque en serio, necesito ayuda. Te voy a deber un favor enorme si me ayudas. Pensé que tal vez sí era una chica necesitada, que debía acompañarla hasta su casa porque ya era muy noche, y dejar a una mujer en ese estado irse sola no me dejaría tranquilo nunca. ¿Por dónde vives?, le pregunté. Ella miró al suelo y pensó por 2 segundos. Yo te aviso, pero debes de hacer todo lo que te pida sin importar qué. Era un poco difícil entenderle, por lo exaltada que estaba su voz, además del acento característico de una persona ebria. Próxima estación. Insurgente Sur. Llegamos a la penúltima estación. Se sostuvo fuerte el barandal, casi abrazándolo por inercia. Me paré también. Estaba a punto de salir del vagón porque creí que ahí bajaría ella. No, aquí no es. Me regresé. Comenzó a quitarse los tacones mientras las puertas se cerraban. Los puso a un lado. Listo, ahora espera. Entramos al túnel y a mitad de este, es decir, entre la estación Insurgente Sur y Mixcoac, el metro se detuvo. La luz parpadeó un par de veces y justo después de que esa luz cesara, comenzó a forcejear la puerta. Me miró. Ayúdame a abrir la puerta. Me cuesta mucho trabajo hacerlo en estas condiciones, perdón. No entendía nada de lo que pasaba, pero por algún motivo hice lo que me pidió, hasta que la abrí. Dame la mano. La sostuve fuerte y comenzó a bajarse del vagón, en pleno túnel oscuro. Una vez abajo, me pidió que le pasara sus tacones. Se los di. Me encontraba de rodillas en el vagón viéndola abajo del mismo. Acarició mi mano suavemente y me dijo: muchas gracias por ayudarme. Casi nunca lo hacen. Vivo unos cuantos metros adentro, en la puerta gris. Cuando gustes, me puedes visitar. Me quedé observándola confundido, sorprendido. ¿Qué? ¿Nunca has visto a una mujer? Sonriendo se alejó. Pensé en bajarme del vagón, pero antes de que pudiera hacer algo, la puerta se cerró y continuó hacia Mixcoac, la última estación. Terminal Mixcoac. Correspondencia con... Mi recuerdo de esta situación es claro, pero extraño, parece un sueño. Desde entonces me negué a creer qué pasó. No lo platiqué con nadie y decidí olvidarlo muy rápido, pero hoy se los comparto. Gracias por haber escuchado esta experiencia. Ahora, ten cuidado, no vaya a ser que en la próxima tú te encuentres con esa mujer. Por su seguridad,
Ninguna persona deberá permanecer a bordo. Apertura de puertas. Lado derecho. Seguramente te preguntarás, ¿por qué se llama así esta emblemática estación que se encuentra al poniente de la Ciudad de México? Pues bien, citando al mismo metro de la CDMX, nos dicen que se llama así porque hace años existía una barranca que tenía de ancho lo que ahora tiene la avenida y una profundidad que rebasaba los 15 metros. El origen de ella data de tiempos prehistóricos. Se sabe que en la Sierra del Ajusco, el volcán llamado Xitle provocó una serie de movimientos terrestres y uno de ellos ocasionó una fractura, es decir, que la tierra se abrió un gran tramo originando una barranca. La posesión de Mixcoac era ambicionado por los carrancistas y zapatistas. En ocasiones había enfrentamientos que dejaban como saldo un sinfín de muertos. Muchos de ellos eran arrojados al fondo de la barranca, por lo que abundaron las leyendas, las fantasías y las consejas en donde las almas en pena de algunos muertos aterraban a los vecinos. De ahí surge el nombre de Barranca del Muerto. Es cuando le vamos a encontrar sentido a esta historia que estás a punto de escuchar. Juan Luis es un joven estudiante de secundaria. Estudiaba en la número 10, en el turno de la tarde. Iba en el 3er grado y pues era un chico algo indisciplinado. Realmente, él no se concentraba en la escuela. Básicamente no le gustaba asistir. Prefería no entrar a clases y pasar el tiempo jugando con sus compañeros. Pues bien, una noche, Emiliano optó por quedarse mucho más tiempo después de haber salido de la escuela. Se entretuvo jugando afuera del plantel, que cuando se dio cuenta, solo él y su amigo Joan se encontraban pateando un balón. Ya me tengo que ir, ya es bien tarde y mi mamá me va a regañar nuevamente. Y ahora sí va a querer venir por mí a la escuela. Joan le dijo: así es, Juan, ya mi mamá no me deja juntarme contigo, porque siempre me distraes. Ahí la vemos, te vas con cuidado. Juan Luis tenía que tomar un camión en el metro Mixcoac para llegar al metro Barranca del Muerto, o bien tomar el metro. Guardó su balón en una bolsa y siendo aproximadamente las 9:30 de la noche, caminó rumbo al paradero de camiones. Al ver que estos se encontraban algo llenos, optó por entrar al metro. Llegó al andén de Mixcoac y se percató que era muy poca gente la que iba a Barranca del Muerto. Y es que, si no conoces esa línea, de Mixcoac a Barranca, solo es una estación. El tren tardó todavía 8 minutos en llegar. Juan Luis empezó a preocuparse porque ya era tarde y tenía miedo del regaño que le daría a su mamá. Por fin, llegó el metro y se subió a prisa, como si eso hiciera que el metro se fuera más rápido. Para su suerte, en Mixcoac, el metro continuó con las puertas abiertas y no avanzaba. Era raro, no había nada de gente en ese vagón. Pasaron 3 minutos y fue ahí cuando se subieron unas personas que venían vestidas de forma muy extraña, con ropa entre blanca y café. Se veían bastante sucios. Se quedaron de pie, hablaban de cosas que Juan Luis no entendía. Los describía como personas altas, algunos estaban descalzos, sonrientes y algunos otros traían unos sombreros de entre 40 y 50 años. Gritaban y algunos otros reían, por lo que no se veían tan amigables. Se sentaron al otro extremo del vagón, por lo que cuando optó por bajarse y pasarse al otro vagón, el tren solo cerró las puertas y ya no pudo bajar. El metro comenzó a avanzar y a mitad de camino, y casi por llegar a Barranca, el tren se detuvo unos minutos. Se apagaron las luces y Juan Luis evitaba voltear a ver a estas personas. Una de ellas le dijo a todos: Silencio, que ya vamos a llegar. Ahora sí se van a poner bien contentos aquellos. A ver, escuincle, no tenga miedo y hágase para acá. Juan Luis con la cabeza dijo que no y se volteaba. Mire, mijo, no pasa nada. Total, nosotros nomás venimos una vez al año. Cuídese mucho, porque acá nomás nos vinieron a tirar y ni misa nos hicieron. Fue cuando en ese instante se encendieron las luces y el tren empezó a avanzar. El tren por fin llegó a Barranca del Muerto. La bocina anunciaba la última estación y pedía que se bajaran, ya que el tren dejaría de dar servicio. Las puertas de los vagones se abrieron, excepto el tren donde venía Juan. Nervioso por salir, se percató que las personas que estaban en el vagón tampoco hacían algo como pararse para bajar. Él era el único que intentaba salir. Abrió con sus fuerzas la puerta del vagón donde venía. Salió y a paso veloz caminó a la mitad del andén para dirigirse a las escaleras. Y, como si de una película se tratara, todo parecía ir en cámara lenta.
El andén estaba vacío, no había policías y gente. Al momento de llegar a la mitad del andén, tropezó. Y fue tan duro el golpe que se dio en la rodilla que no podía levantarse. Volteó hacia atrás y las personas extrañas venían también caminando hacia él. Se fueron acercando más y más. Y por más que volteaba, no veía a alguien cercano que pudiera ayudarlo, por lo que solo gritó. Juan Luis estaba aterrado de miedo. Las personas que venían detrás de él pasaron muy rápido. Él solo se enconchó y cerró los ojos. Todos habían pasado, salvo a una persona, la que le había hablado dentro del vagón. Se detuvo y le dijo: No tengas miedo, Juan. No te vamos a hacer nada. Solo venimos a ver a nuestra gente y nos vamos. Ellos también tienen derecho a ser visitados. En ese momento, la persona lo tocó. Sus manos estaban totalmente heladas. Era bastante delgado. Un sombrero viejo y sucio. Y una mirada penetrante. Fue cuando Juan Luis gritó que lo dejaran en paz y comenzó a llorar. Lo último que pudo ver Juan Luis antes de desmayarse de miedo fue cuando estas personas fueron bajando a vías del metro para entrar al túnel. Entre ruidos y risas había muchos gritos. Incluso uno de ellos decía: ya llegamos, ya estamos aquí. Cuídate, Juan, ahí te vemos en un año. Su vista se nubló y de pronto todo se tornó oscuro. Juan Luis abrió los ojos y ya se encontraba ahí una mujer policía reanimándolo. Le pidió sus datos generales y él se los dio. Juan Luis preguntó por los hombres extraños que venían siguiéndolo, a lo que la mujer policía contestó: no sé de qué hablas, hijo. Aquí te caíste y perdiste la conciencia. Saliste del tren corriendo y te viniste a caer aquí. No me percaté que hubiera gente detrás de ti. Juan Luis le dijo: imposible. Yo vi a algunas personas detrás de mí y después se metieron al túnel del metro. La mujer policía le dijo: ah, bueno, tal vez te tocó la de malas. Se hablan muchas cosas de esta estación, entre fantasmas, vampiros, personas de negro, pero esta es nueva para nosotros. Mira, no te espantes, aquí estás seguro. Necesito los datos de tus familiares para que vengan por ti. Y así fue. Los padres de Juan Luis fueron por él a la estación, y más que regañarlo lo entendieron y estaban agradecidos de que él estuviera bien. Juan Luis no daba crédito a lo que pasó. Tenía miedo. No durmió esa noche. Desvelado, al otro día en la escuela le contó a su amigo qué es lo que le había sucedido, a lo que él le dijo: no manches, Juan, no sé si creerte, pero ¿sabías que ahí había personas de la revolución enterrados? Me lo dijo mi papá. Es más, vamos a preguntarle al maestro. El maestro solo dijo que algo así había escuchado de ese lugar, que por eso llevaba el nombre de Barranca del Muerto, pero que no estaba seguro. A ver, Juan, dijo el maestro, pásame ese libro y mira estas imágenes y dime si se parecían. De inmediato Juan contestó rápidamente: sí, eran así. El maestro le dijo: mira, no sé si creerte, Juan, pues no eres mi mejor alumno, pero te daré el beneficio de la duda. Yo creo que los revolucionarios vinieron a visitar a su gente, y también creo que quieren que te pongas a estudiar. Si quieres, ve a verlos el próximo año. Y entre risas por parte del maestro, todo quedó ahí. Desde ese día Juan cambió totalmente. Llegaba temprano a casa, estaba más al pendiente de sus materias, y siempre que veía un libro de historia recordaba a los revolucionarios de Barranca del Muerto. El camión fantasma de los helados. Esta historia es una leyenda urbana. Sucedió en los años 90. Pasó en la colonia Pro Hogar, en lo que hoy es la alcaldía Azcapotzalco. Era una tarde de julio bastante calurosa. Don Joaquín pasaba los lunes, miércoles, viernes y domingos en su camión de helados, una actividad con la que vivía día con día. Los vecinos en ese entonces salían emocionados a comprar, principalmente los niños. Helados de 3 y de 5 pesos podrías encontrar en este camión. Los sabores eran lo que caracterizaba el negocio de don Joaquín, pero sobre todo el audio que de una bocina vieja y un poco oxidada sonaba. Don Joaquín amaba su trabajo, porque a pesar de que era poco redituable, todos los días por las mañanas se paraba temprano para hacer su tan apreciado helado. Los vecinos también solían ser muy amables con él. En ocasiones, además de comprarle, también le regalaban desde comida, un poco de ropa o en ocasiones hasta despensa. Él, muy agradecido, lo aceptaba. Los niños lo respetaban mucho, pues era una alegría verlo. Dice don Joaquín
Yo tengo clientes que los conocí desde que eran unos niños y hasta hoy ya hasta tienen una carrera o hasta hijos tienen y sus hijos son mis clientes. 35 años en los que diario salía a trabajar por diferentes colonias, eso sí. Un camión que con el paso de los años se descomponía constantemente. Las láminas del mismo solían oxidarse y poco a poco se iba deteriorando. Aquel camión, que de un inicio era de color blanco, en ese entonces era complicado definir el color, pues el tiempo ya le estaba cobrando la factura. Esa tarde de julio, don Joaquín tuvo un problema con el camión. Una llanta hizo que se retrasara en su andar por las calles de la delegación Azcapotzalco. Esa tarde no había vendido nada, por lo que a pesar de ser casi las 7 de la tarde, decidió ir a la colonia Prehogar para sacar aunque sea lo de la gasolina. Y así fue, pero el resultado era bajo, pues varios niños ya estaban en casa, el clima no ayudaba y tristemente se regresaba a casa. Pasaron algunos metros y fue cuando en una esquina, dos personas de aproximadamente 20 años le hicieron el alto. Don Joaquín se detuvo y emocionado por poder tener aunque sea una venta, bajó de su camión, pero nada era lo que parecía. Los sujetos lo amagaron y le pidieron lo que traía. Don Joaquín les dijo que no había tenido ventas y que tenía poco dinero. Los ladrones al ver esto desquitaron su furia con él. Tanto fue el coraje de los golpes que recibió que quedó inconsciente dentro de su camión y con sangre debido a los golpes. Los ladrones, al ver que ya no se movía, huyeron, no sin antes quitarle lo poco que tenía. Un vecino que pasaba por la zona vio el camión a mitad de la calle y lo reconoció. Se acercó para ver qué pasaba y su sorpresa fue grande al ver el cuerpo de don Joaquín boca abajo y ya sin vida. Espantado, llamó a las autoridades. Los vecinos salieron y por más que los paramédicos llegaron, ya había sido demasiado tarde. La muerte de don Joaquín fue dolorosa, no solo para su familia, sino para los vecinos y niños que poco a poco se fueron enterando de la noticia. Se pidió justicia, pero de las autoridades poco se supo y poco a poco la noticia fue perdiendo valor. Ahora ya no había don Joaquín, que con una sonrisa atendía a sus clientes. Ya no había un viejo camión pasando por las calles. Y ya no existía el sonido que creaba alegrías en la zona. Ya no existían los mejores helados. Pasaron los años y una noche por la madrugada, los vecinos empezaron a escuchar el sonido del motor del viejo camión y el sonido característico de este, lo cual era bastante extraño, pues ¿quién a esa hora podría estar vendiendo? Entre pláticas los vecinos se decían: oigan, ¿escucharon el camión de los helados en la madrugada? Y contestaban: sí, qué raro. Algunos vecinos de la delegación Azcapotzalco incluso llegaron a llamar a las autoridades para ver qué pasaba y que en todo momento evitar que eso sucediera con alguna persona que pudiera estarles jugando una broma o molestando a tan altas horas, pero nunca hubo nada que ellos pudieran encontrar. Esta historia cayó en la leyenda urbana, pero trascendió hace poco, cuando este año 2021, algunos usuarios en algunas redes sociales publicaron algunos videos en donde hablaban que por las madrugadas, en algunas calles de la alcaldía Azcapotzalco, sonaba el pasar de un camión con el sonido de los helados, pero al asomarse y ver hacia sus ventanas no había nada. De igual forma, se ha reportado al 911, pero la policía en sus rondines no pueden encontrar nada. A continuación, te dejaré algunas evidencias de esto. Un usuario en Facebook publicó el siguiente metraje con esta descripción. Este video lo comparte Ari B, grabado en la Ciudad de México, en horas de la madrugada de 3 a 5 de la mañana. Cabe mencionar que se escuchó en distintos puntos de la localidad. Al mostrar el video a vecinos, comentaron que también escucharon el mismo sonido en horas similares y esperaron a mirar si era algún bromista o efectivamente un camión de helados, pero nunca apareció nada. Mientras tanto, se escuchaba que se alejaba y se acercaba.
Este es otro video de otro vecino de la alcaldía Azcapotzalco, grabado desde más lejos. Sobre estos videos hay comentarios como: ayer lo escuché e incluso salí a la calle a ver si pasaba y unos policías me detuvieron, y al escuchar el sonido también comenzaron a buscar de dónde provenía el sonido, pero entre más nos acercábamos se detenía el ruido y comenzaba a sonar en otra zona más lejos. No se escuchaba el motor de ningún tipo. Esto pasó ayer en la colonia Porvenir, Azcapotzalco. Otro usuario también nos dice: soy de Azcapo, pro hogar, y sí he escuchado ese camión de helados varias veces. Y tengo videos, ya que siempre salgo con mis perros a pasear después de la 1 de la mañana. Una vez intenté buscarlo, y cada que me acercaba, el sonido desaparecía y se escuchaba en otro lado. O simplemente nunca llegaba a él. Y nos comparte este video. Amigos, espero que les haya encantado esta recopilación de videos. La verdad es que estoy muy feliz de estar aquí nuevamente con ustedes. Fíjense que estas recopilaciones las hago porque me ha sucedido que en ocasiones mucha gente me dice: oye, ¿por qué no has narrado la historia de la niña caníbal del metro, por ejemplo, ¿no? O lo de los muertos de Barranca del Muerto, ¿por qué se llama así? Y es como de, esas historias ya las tengo, nada más que están hasta abajo. Y pues son historias que saqué cuando apenas éramos muy poquitos seguidores, no sé, éramos 5,000, 6,000, 7,000 seguidores, menos de 10,000, ¿no? Y pues son historias que se quedan abajo. De hecho, por eso algunas historias que escucharon aquí, pues como que mi voz se escucha diferente, porque pues sí, he ido ahí como cambiándole, he ido aprendiendo también de esto, ¿no? Entonces, por eso hago esta recopilación para toda la pandilla, para toda la gente que no ha tenido la oportunidad de escucharlas, pues para que aquí se recopilen en uno solo. Y también pues, para los que ya la escucharon y ya les acordaron de esta historia o de estas historias, es para que las vean también, ¿no? Entonces, está muy chido esta recopilación. Y bueno, y todavía faltan muchísimas otras historias que ya tengo también ahí. Por ejemplo, está el charro de Tacubaya, no me acuerdo ahorita de todos los títulos, pero hay unos bastante interesantes que pues, pretendo hacer una segunda parte de este video de historias, ¿no? Y también muchísimas gracias a la gente que ha estado desde que empezó el canal, ¿no? Mucha gente de repente, cuando me encuentro en la calle o en algún evento o así, me dice, ¿no? De, güey, yo te sigo cuando sacaste apenas el tercer video de terror, de historias de terror en el metro, o desde el primero, ¿no? O yo tenía, no sé, tenía 14 años, güey, cuando sacaste los primeros videos, y ya los ves, ya son chicos de 20 años, ¿no? Desde, güey, hace 5 años te sigo, cabrón, ¿no? Cuando iba en la seco, cuando apenas estaba entrando a la prepa, y eso está muy chido, porque qué bonito que sigan presentes aquí, que sigan siendo fans, y que a pesar de que pues, están creciendo y están cumpliendo también sus metas, o tratando de cumplir sus metas, pues que sigan aquí presentes, ¿no? Eso me da mucho gusto. También pues gracias a toda la gente que está suscrita, y ya estamos muy cerquita de llegar a los 100,000. Eso también me emociona porque pues, como les digo, no me imaginaba cómo llegar a este punto, a llegar a los 100,000 suscriptores, y eso me hace sentir como se siente bonito, la neta, que vayamos creciendo poco a poco y de manera orgánica,
en la que a ustedes les gusten las historias y que también recomienden otros temas. Entonces, muchísimas gracias. Ya haré un video especial cuando lleguemos a la cifra 100,000 y a ver qué hacemos. Por ahí también algunas personas me dicen, deberías hacer un evento o algo. La verdad todavía no me atrevo, como que me da cierto temor a que, no sé, hacer algo y no sé, como que no seamos tantos. No sé, son como esos miedos que de repente dices, ay, ¿lo hago o no lo hago? Pero seguramente llegando a los 100,000 haremos algún evento especial donde hagamos algo como una convivencia con ustedes o algo. Estaría como muy, muy chido. Muchísimas gracias a toda la gente. Pues ya saben, si tienen alguna otra historia de terror, mándenmela del metro o en general, ¿saben? Ya estamos haciendo otras historias que ya no están tan enfocadas en el metro porque pues vamos cambiando. Todavía obviamente van a seguir los videos del metro de la Ciudad de México, pero vamos a seguir queremos explorar otros caminos. Así que mándenme la historia ahí al Instagram o al Facebook, así como aparezco como Metro Tacubaya, tanto en Facebook como en Instagram, y ahí redáctenmela y chido, seguramente aparecerá en algún momento en el canal. Así que muchísimas gracias, suscríbanse, recomiéndenme y pues nos vemos en el próximo video. Ya estamos en el mes del terror, así que esperen nuevos videos. Nos vemos, adiós.